Charles no podía entender por qué su esposa se había vuelto tan distante desde que llegó su bebé. Sospechoso y frustrado, instaló secretamente cámaras por toda la casa mientras ella estaba comprando víveres. Día tras día, examinaba las grabaciones, esperando sorprenderla en una traición. Cuando finalmente vio lo que realmente estaba sucediendo en su ausencia, sus manos temblaron incontrolablemente mientras las lágrimas corrían por su rostro. Charles y Elizabeth habían sido alguna vez la pareja perfecta. Sus fotos de boda mostraban a dos personas radiantes de amor, con ojos brillantes llenos de promesas. Pero hace 3 meses, sus vidas habían cambiado drásticamente con la llegada de su hijo, Samuel. La habitación del bebé estaba pintada de un suave tono azul, llena de peluches y un móvil que tocaba suaves canciones de cuna. Sin embargo, detrás de esta escena perfecta de nueva paternidad, algo se estaba desmoronando entre ellos. Cada mañana, Charles salía al trabajo con su traje a medida, mientras Elizabeth permanecía en casa con su recién nacido. Como ejecutivo en ascenso en una empresa de marketing, creía que su camino estaba claro: trabajar duro, escalar posiciones y proveer económicamente a su familia. El patrón de sus noches se había vuelto predecible. Charles regresaría a casa, comería, se cambiaría de ropa y saldría en Maine a encontrarse con amigos. Cuando se quedaba en casa se desplazaba por su teléfono o veía fútbol. Existían en el mismo espacio, pero apenas interactuaban. La distancia entre ellos crecía con cada noche que pasaba. Charles comenzó a notar cambios en Elizabeth más allá de su retraimiento emocional. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. Su cabello descuidado. Usaba la misma ropa durante días. Cuando le preguntaba sobre su apariencia, ella simplemente explicaba que estaba cansada. La primera señal de alarma importante llegó cuando Elizabeth comenzó a rechazar sus avances en el dormitorio. Antes del bebé, su vida íntima había sido apasionada y frecuente. Ahora, cada vez que él intentaba iniciar, ella se daba la vuelta, murmurando sobre el agotamiento o la necesidad de levantarse temprano. Charles se sentía rechazado y cada vez más frustrado. A medida que pasaban las semanas, Charles encontró más razones para sospechar. Elizabeth pasaba más tiempo en su teléfono y sus quejas sobre el cansancio aumentaban. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche, cuando Charles anunció que había invitado a 10 colegas a cenar la noche siguiente. Era una importante oportunidad de networking. Su jefe estaría allí, junto con clientes potenciales. Charles esperaba que Elizabeth preparara una elaborada comida, como lo había hecho muchas veces antes del nacimiento de Samuel. Elizabeth estaba parada en la cocina, con un monitor de bebé en la mano, y tranquilamente explicó que no podía manejar un evento tan grande ella sola con un bebé de 3 meses. Sugirió, en cambio, contratar un servicio de catering. Charles estaba furioso. Insistió en que esto era parte de su papel como esposa. Apoyar su carrera siendo la anfitriona perfecta. La discusión escaló, dejándolos a los dos gritándose el uno al otro. Cuando sus colegas llegaron la noche siguiente, no había un elaborado banquete esperándolos. La mesa del comedor estaba vacía, excepto por una pila de menús de comida para llevar que Elizabeth había dejado. Avergonzado y enojado, Charles observó cómo sus invitados torpemente encontraban excusas para irse temprano. Escuchó a su jefe comentar sobre los hombres que no podían mantener su casa en orden. La humillación le quemaba profundamente. Al día siguiente, Charles se reunió con su amigo James para tomar una copa después del trabajo. Charles descargó sus frustraciones sobre el comportamiento reciente de Elizabeth. James escuchó con ojos entrecerrados.
Luego se inclinó hacia adelante con una sugerencia que envió un escalofrío por la espalda de Charles. Señaló que tal vez Elizabeth estaba encontrándose con alguien mientras Charles estaba en el trabajo. Eso explicaría su agotamiento, sus hábitos telefónicos y su decreciente interés en la intimidad. La semilla de la sospecha, una vez plantada, creció rápidamente en la mente de Charles. Comenzó a analizar cada interacción, cada mensaje de texto y cada momento en que Elizabeth estaba fuera de su vista. ¿Podría ella realmente estar traicionándolo mientras él trabajaba para mantener a su familia? El pensamiento lo consumía. Una mañana, después de que Elizabeth mencionara que llevaría al bebé al supermercado, Charles avisó que llegaría tarde al trabajo. En el momento en que su coche salió de la entrada, entró en acción. Había pedido 2 pequeñas cámaras en línea días antes, preparándose para este momento. Con manos temblorosas, instaló una en la estantería de su dormitorio, disfrazada entre fotos familiares. La segunda encontró hogar en la sala de estar, escondida dentro de un reloj decorativo. Ahora la atraparía en cualquier engaño que estuviera llevando a cabo a sus espaldas. Durante los siguientes 3 días, Charles encontró razones para quedarse hasta tarde en la oficina. En realidad, estaba encorvado sobre su portátil en su coche, estacionado a varias cuadras de su casa, revisando las imágenes capturadas durante su ausencia. Cada vez que accedía a la transmisión, su corazón se aceleraba con la anticipación de qué traición podría presenciar. El tercer día de vigilancia fue cuando Charles finalmente vio algo que le heló la sangre. Elizabeth estaba empacando una pequeña bolsa. Sacó algo de dinero de su fondo de emergencia y lo metió en su billetera. Hizo una llamada, hablando tan quedamente que las cámaras no podían captar sus palabras. Charles ya no podía esperar más. Tenía que saber qué estaba pasando en su propia casa. Descargó todas las grabaciones para estudiarlas más cuidadosamente, buscando pistas que podría haber pasado por alto. Mientras revisaba los videos más minuciosamente, algo inesperado comenzó a emerger. Las misteriosas llamadas iban al consultorio del pediatra. ¿El tiempo pasado arriba? Elizabeth estaba haciendo interminables cargas de lavandería e intentando dormir cuando el bebé dormía. Las salidas, mayormente al supermercado y la farmacia, con una visita a lo que parecía ser un consultorio médico. La bolsa que había empacado contenía las cosas de Samuel para sus próximas vacunas. Pero lo que realmente sorprendió a Charles fue lo que sucedía en los momentos entre estas actividades. Cuando Elizabeth pensaba que nadie estaba mirando, colapsaba de agotamiento. Las cámaras la captaron sollozando silenciosamente en el baño, luego salpicándose agua en la cara antes de emerger con una sonrisa forzada. Por la noche, mientras Charles dormía profundamente, Elizabeth se despertaba múltiples veces para atender a su hijo. No había ningún romance, ninguna traición, excepto quizás la suya propia. Las cámaras revelaron a una mujer ahogándose en el agotamiento y lo que parecía ser depresión posparto, tratando desesperadamente de mantener la fachada de la esposa y madre perfecta mientras se derrumbaba por dentro. Las imágenes más desgarradoras mostraban a Elizabeth mirando viejas fotos de ellos juntos, con lágrimas corriendo por su rostro. Mientras Charles estaba sentado en su coche la tercera noche, observando las luchas solitarias de su esposa, algo dentro de él se rompió. El hombre que había estado tan consumido por sus propias necesidades y sospechas, finalmente vio la verdad, no solo sobre Elizabeth, sino sobre sí mismo. Esa noche, Charles salió temprano del trabajo. Se detuvo en la floristería y compró rosas. Cuando Elizabeth abrió la puerta,
con la sorpresa evidente en su rostro cansado. Él simplemente dio un paso adelante y la abrazó fuertemente. Todas las emociones que había reprimido escaparon en sollozos entrecortados contra su hombro. Charles confesó todo: las cámaras, sus sospechas y lo que había presenciado. Se disculpó por su ceguera ante sus luchas y su fracaso como pareja cuando ella más lo necesitaba. En lugar de la ira que esperaba, Elizabeth colapsó en sus brazos, finalmente liberando el dolor que había estado ocultando durante meses. Reveló sus sentimientos de inadecuación como nueva madre, su agotamiento y su miedo a decepcionarlo con sus luchas. A la mañana siguiente, por primera vez desde que nació Samuel, él se despertó temprano y tomó al bebé cuando comenzó a inquietarse. Le llevó el desayuno a la cama a Elizabeth y explicó que había tomado licencia familiar del trabajo. Su primera prioridad sería apoyarla para que obtuviera ayuda para su depresión posparto. En los días que siguieron, Charles se convirtió en el compañero que Elizabeth había necesitado todo el tiempo. Aprendió a cuidar de Samuel, se hizo cargo de las tareas domésticas y acompañó a Elizabeth a sus citas de terapia. Lo que comenzó como una vigilancia sospechosa terminó con Charles realmente viendo no solo a su esposa, sino a sí mismo. Su relación, casi rota más allá de la reparación, lentamente se transformó en la asociación que debía ser. Juntos, navegaron por los desafíos de la nueva paternidad, ya no divididos por expectativas anticuadas, sino unidos en apoyo mutuo y comprensión. ¿Qué harías si descubrieras que alguien a quien amas estaba sufriendo silenciosamente justo frente a tus ojos?